Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Hola, estimado maquinista. El día de hoy traigo mi historia para que la conozcan. A muchos les parecerá increíble, pero realmente es algo que hasta el día de hoy se me acelera el corazón al recordarlo. Yo vivo en Texas, pero voy seguido a Guanajuato. Mi familia es de un pueblo muy lindo llamado San Felipe, y pues en noviembre pasado visitamos Cristo Rey de la Montaña en el Cerro del Cubilete. Yo soy muy creyente en mi religión y siempre que voy a un templo hago oraciones. Después de nuestra cansada pero muy entretenida visita, esa misma noche mis sobrinos quisieron quedarse a dormir conmigo. En mi cuarto solo tengo una cama, entonces les dejé a ellos la cama, y yo me quedé en el piso frente a la puerta. Como hacía mucha calor, dejé la ventana y la puerta abierta. Eran las 12 y mis sobrinos ya estaban dormidos, y yo seguía despierto. Cuando de pronto solté el celular para intentar dormir, sentí la presencia de alguien tras la cortina que está en la puerta. Con la poca luz de la luna pude ver que era una persona muy grande. Me dio miedo porque esa noche solo estábamos mi mamá, mis sobrinos y yo. Pero mi mamá se había quedado en el otro cuarto. Lo que hice fue taparme con las cobijas y me quedé dormido. Bueno, pues en marzo fui de vacaciones nuevamente y fuimos a Cristo Rey y todo igual. Regresamos a casa y esta vez me quedé yo solo. La verdad, yo ya no recordaba lo que había pasado aquella noche. Pero esta vez, alrededor de las 12:30, yo volví a dejar la puerta abierta y la ventana. De pronto sentí mucho viento, yo creí que iba a llover porque se sentía muy fresco. Y de repente escuché que alguien entraba a mi cuarto. Creí que era mi mamá tal vez para preguntarme algo. Levanté la cabeza y no vi nada. Entonces ignoré el momento y me acomodé dándole la espalda a la puerta. Pero me desconcertó escuchar cuando alguien salió de mi cuarto. Claramente escuché sus pasos. Pero la verdad que me dio mucho miedo, pues se escuchaba como si arrastrara sus pies, justamente como si los pies le pesaran mucho y le costara bastante trabajo caminar. La verdad que por el mismo miedo no miré de qué se trataba. Consciente de que se había ido sentí cierto alivio, pero para mí mala suerte, lo que sea que estaba caminando allí volvió a entrar. Ahí fue cuando yo ya sabía que era algo de otro mundo porque el viento estaba fuerte y me dio escalofríos. Inesperadamente el cielo tronó y con el trueno llegó un aguacero. Entonces comencé a orar y de nuevo me quedé dormido. Eran entre las 3 y 4 de la mañana cuando me desperté porque unas gotas comenzaron a caerme en el rostro. Desde el primer momento se me hizo algo muy extraño, pues sé que mi madre manda a impermeabilizar el techo año tras año. Pero al momento de observar la gotera, me percaté que las gotas provenían de una huella de lodo, de lo que parecía un pie descalzo. Pero ¿cómo iba a ser posible ver una huella de un pie justamente sobre mí, en el techo? Ya se imaginarán ustedes cómo me puse al ver esto. Sinceramente ni ganas me dieron de quedarme más en la habitación y solamente recogí mi teléfono para salir corriendo de allí. Antes de agarrar mi móvil, me llamó la atención que, en el buró junto a mi cama, había una cruz del tamaño de una mano, con un Cristo negro, que para variar estaba escurriendo con agua. Me moví hacia la habitación de mi madre y le golpeé la puerta. Ella me abrió entre sueño y me preguntó qué era lo que estaba ocurriendo. Ya de allí le conté todo lo que me había ocurrido y ella nunca dudó de mí. Me invitó a pasar a su habitación y me dijo que me podía quedar a dormir con ella, algo que sin dudar acepté. Antes de dormirnos rezamos mucho y como si nuestros rezos fueran magia, que de hecho lo son. La tormenta cesó. Antes de dormirnos mi madre me dijo que no me preocupara, que al día siguiente iríamos a revisar mi habitación para ver que todo se encontrara en orden. Ella no descartaba la idea de que igual se pudo tratar de un ladrón quien se haya metido. Al día siguiente, a primera hora fuimos a la habitación, y no había nada de lo que le conté antes de dormir. La mancha de lodo en el techo no estaba. Sin embargo, fue de nuevo que la cruz en el buró me llamó la atención. Yo le pregunté a mi madre si sabía de dónde había salido esa cruz, y ella me dijo que la había llevado a mi cuarto.
Me la compró como recuerdo en nuestra ida al Cristo Rey de la montaña. Pero fue en un momento cuando yo me había distraído por estar tomando fotos que se hizo de ella, y a la posteridad me la dejó en mi habitación mientras yo me estaba bañando. Lo que me heló la sangre de nuevo fue ver que ahora la cruz solo era de madera, y no tenía el Cristo negro con la que la había visto por la madrugada. Yo le pregunté a mi madre si, así como estaba, me la había comprado, o si tenía al Nazareno. Me dijo que desde que me la compró solamente era una cruz de madera. Ella vio mi cara de terror, pero me negué a contarle lo que ocurría, pues tenía mucho temor de asustarla. Desde aquel entonces, cuando voy de visita, ni de loco me quedo en esa habitación y siempre trato de dormir con mi madre o en la sala. No sé realmente a qué se deba lo que me pasó, pero estoy seguro de que cada vez que vamos de paseo al Cristo Rey me ocurre algo paranormal. ¿Alguien más ha tenido algún encuentro de este tipo? Buen día, don Artemio. Primero que nada, debo darles un contexto de esta historia que comienza con un Cristo que fue traído a Hermosillo, Sonora. La estatua de ese Cristo tiene un porqué de que esté en Hermosillo. Hace tiempo, probablemente en los años 70, una señora tenía un hijo, el cual se fue de viaje por la famosa carretera de la Rumorosa, carretera en donde se han hallado carros, caminos y motos en un profundo barranco. Esta pequeña introducción relata el suceso del hijo de la dueña del Cristo de los afligidos. El hijo iba rumbo a la Rumorosa, no sé por qué, pero el joven tuvo un trágico accidente. La madre se enteró del accidente y los rescatistas buscaban a alguna persona con vida, pero el único sobreviviente fue el hijo de la señora. Ya sea milagro o el destino de la vida, el joven sobrevivió al accidente, y la señora decidió hacer una pequeña iglesia al Cristo de los afligidos, ya que la señora le rezó para que su hijo sobreviviera. La iglesia tiene inscrita la historia del milagro, por llamarlo así, y se celebra en cierto mes una fiesta en honor a ese Cristo. Ahora sí, les contaré la historia que le sucedió a mi abuela y a su madre, mi bisabuela. Esto ocurrió en los años 90 y algo, la fecha exacta no la sé. Era el día de ese Cristo, que se hizo muy querido en esta ciudad. Mi abuela y mi bisabuela, la cual desafortunadamente tenía un cáncer terminal, fueron a la iglesia del Cristo de los afligidos a rezarle y visitarlo. Todo iba normal. La gente estaba sumida en sus rezos y peticiones. Cuando mi bisabuela le dijo a mi abuela, y cito, «Mira, hija, pobrecito, nuestro Señor está llorando. Espero que sus lágrimas benditas me curen esta enfermedad». Mi abuela, al escuchar las palabras de su madre, miró fijamente al Cristo, pero no veía ninguna lágrima en sus ojos. Mi abuela se confundió demasiado al escuchar lo que le dijo su madre, pero pensó que era una alucinación de ella, ya que estaba avanzando el cáncer. Pero mi abuela decidió seguirle la plática a mi bisabuela y seguía diciendo que el Cristo lloraba demasiado y que también sus lágrimas eran causadas por el dolor de los demás. Mi abuela no supo qué decir ante eso. Simplemente siguió rezando. No sé qué piensen ustedes. No sé si lo tomen como una experiencia paranormal, un milagro o una alucinación de una pobre señora que estaba en sus últimos días. Yo no sé qué decir ante esto, pero a mí sinceramente esta historia me dio miedo, y para los que no conozcan al Cristo de los afligidos pueden buscarlo por internet. Siento que su mirada me da temor. ¿Alguien me puede dar explicación a esto? Hace unos 2 años aproximadamente, hubo un tiempo donde me tiraban las cosas de mi tocador, una virgen, una cosmetiquera, entre otras cositas más. Ojo, era un mueble estable, muy bien centrado. Difícilmente lo podía mover y las cosas estaban en un punto céntrico, muy bien acomodadas. Cuando se me cayó la virgen pasó que tenía días sintiéndome mal, desesperada y con mucha tristeza y coraje. Poco toleraba a las personas. Pasa que en esa ocasión me puse a pensar en una persona que yo había conocido, persona la cual tiene altares a la Santa Muerte, etc. Y no le caí ni le caigo nada bien. Y que quede claro, es muy respetada su creencia, su fe, todo. Al momento de ponerme a pensar en esa persona, sorpresa, la Virgen se me cae del lugar donde esa Virgen tenía varios años sin que hubiera ocurrido algo extraño. Tiempo después, miraba en la esquina de mi cuarto. Por la madrugada, en ocasiones, un bulto negro grande.
Pensaba yo que era porque apagué la luz, la TV y estoy encandilada. Pero saben, el miedo era bastante. Tenía mucho miedo todas las noches. Era algo muy fuerte. Al cerrar mis ojos recuerdo que miraba y sentía que una bola negra caía hacia mí y me espantaba. Se me iba el sueño. Pasó que rezamos, pusimos agua bendita, cirios, etc. Y con el tiempo, todo se calmó. Estuvimos bien hasta ahora. Hace poco que empecé nuevamente con mis malestares, corajes, tristezas, desesperación y falta de aire. Es parecido a lo que me venía pasando tiempo atrás, y de estar bien. Ahora por un tiempo, me estuve quedando en la sala de mi casa. Descansaba bien, me gustaba, pero volvieron a molestarme. Me tocaban la cocina, estando yo de espaldas hacia lo que es la cocina. Me tocaban un mueble varias veces. Volteaba, miraba por un buen rato y ya no había nadie. Me volvía a voltear y volvían a tocarme la madera, raro no. En una de mis noches, al quedarme dormida, tuve un sueño con la sombra negra, pero ahora esa sombra negra manipulaba un monito en mi sueño. Ese mono me estuvo dando lata, me estuvo jalando, se reía, lloraba. Me decía que lo encontrara. Fue un sueño muy fuerte. Recuerdo que yo estaba despierta y quería salir corriendo, gritar, pero no podía. Se me aparece la sombra esa frente mío, y me hace decir unas palabras. Palabras que no recuerdo ya, mas sí recuerdo que las dije, y yo misma me escuché decirlas. Estaba despertando. No se repito, fue muy fuerte. Me puse mal. En otra ocasión, mi pareja la mira al apagar la luz. Salió de madrugada al baño. Al acostarse al lado mío ve una sombra negra grande parada arriba de la cama. Él pensaba que era yo. Dice que le pegó, pero la mano se le fue y que yo estaba muy intranquila, que me abrazó y él empezó a rezar, pero el rezo se le olvidó. Se trababa, no recordaba nada, solo se podía persignar. Lo hizo y que al tratar de persignarme a mí, yo no me dejaba, le volteaba la cara, que lo intentó hacer pero no podía, hasta que al final le dije, ya te diste cuenta, y dejé que me persignara. Para otra ocasión a él le toca soñar con esa sombra y con un mono igual. Dice que el mono ese venía hacia mí, que la sombra lo mandaba y que él buscaba la manera de llegar a mí, pero que él lo estaba mirando. Dice que estaba soñando, pero era como si estuviera despierto. Fue lo que me pasó a mí. Dice que la sombra estaba a un lado de un tocador. Cuando de repente sale ese mono, se acerca por el lado izquierdo de mi cama hacia mí a quererme tocar, y él lo empieza a alejar. Dice que lo tocó. Mi infancia fue de lo más bonita, ya que vivía en casa de mis abuelos. No puedo negar que daría lo que fuera por volver un momento a vivir ese tiempo, aún con lo que me pasó. Yo tenía alrededor de 7 años y para la edad que tenía, esa experiencia me dejó marcada como para recordarla con detalle. Mis padres decidieron comprar un Cristo negro. Desconozco cómo le llamen a esa figura, pero le llamo así por la forma que tenía. Era un Cristo, pero no tenía más que la forma de silueta totalmente oscura. La figura, como una sombra en una cruz en la posición de Cristo, no tenía rostro, y sus manos no tenían dedos. Aún recuerdo la primera vez que lo vi. Tuve la sensación de rechazo por la forma extraña que tenía. Hasta la fecha desconozco de dónde la consiguieron mis padres. Ellos decidieron ponerla en la pared arriba de la cama donde dormíamos mi hermana y yo. Ella es mayor que yo por 2 años. Mi hermana no le tomó importancia, pero a mí, por una extraña razón, no me gustaba la idea del Cristo negro ahí. Pero era la decisión de mis padres, pues tenían la idea de que nos protegería como cualquier otra figura religiosa. Nuestro cuarto era el cuarto principal de la casa. Era un cuarto grande. Pasó la primera noche y todo normal, pero a la segunda noche, mientras dormíamos, una luz muy fuerte me despertó. Al abrir los ojos, pude ver cómo una luz se desprendía del Cristo negro y de él salían sombras. Sombras negras, altas, sin dedos en las manos, sin rostro, iguales a aquel Cristo negro. Eran demasiadas sombras, tantas que rodeaban la cama donde nos encontrábamos dormidas mi hermana y yo. Las sombras del lado de mi hermana comenzaron a empujarla de tal manera que a mí me recorría poco a poco a la orilla de mi cama, donde se encontraban las otras sombras en posición,
preparadas como para tomarme en cuanto cayera. Recuerdo que me tapé la cara con la cobija mientras le decía a mi hermana: «Gaby, despierta, Gaby, despierta». Pero parecía que ella estaba en un sueño profundo, porque por más que le decía que despertara, que la jalara del brazo, no despertaba. No soporté. Pegué un grito tan fuerte llorando, que hizo despertar a mis padres y entrar corriendo al cuarto para ver qué sucedía. Me preguntó mi padre qué me pasaba. Le conté entre lágrimas y miedo lo que había sucedido. No me creyó. Al contrario, me regañó, pues según él fue una pesadilla por andar viendo las películas de Chucky con mis abuelos. Esperaron a que me volviera a dormir para irse a dormir nuevamente, y así fue. Así fue como comenzó mi tormento. Cada noche, por alrededor de un mes o más, no lo sé, sucedía lo mismo. El intento de las sombras de llevarme, supongo. Si no, ¿por qué razón empujarían a mi hermana para tirarme de la cama mientras esperaban atraparme? Cada noche era gritar de terror, de llorar, de que me regañaran. Mi abue, al contarle mi razón del por qué cada noche despertaba gritando y llorando, le sugirió a mi padre quedarse despierto, ya que ella sí me creía. Mi padre aceptó. Discretamente se quedó en el cuarto a oscuras para velar nuestro sueño y comprobar de una vez que todo era solo pesadillas mías. ¿Cuál fue su sorpresa? Esa noche mi padre vio lo que cada noche yo veía, lo que cada noche me despertaba. Durante varios días las sombras, como era de costumbre, salían del Cristo negro y rodeaban mi cama. Mi padre quedó impactado viendo lo que hacían las sombras, lo que tanto le contaba. Vio cómo empujaban a mi hermana. Ese día yo no pude más resistir la fuerza de empuje y caí de la cama. En ese momento sentí que todo estaba perdido. Ese miedo tan grande de cada noche porque me llevaran por fin se les cumpliría. Es una sensación que hasta la fecha la recuerdo y la siento como una sensación de miedo, de caer a un hoyo sin fondo. Mi padre, al verme caer, prendió la luz. Un golpe fuerte sin duda me llevé por el impacto en el suelo. Me levanté rápido, corrí a los brazos de mi papá. Él, con llanto y con miedo, me abrazó pidiéndome perdón por no creerme cada noche, por regañarme. Juntos rezamos hasta que me quedé dormida. Mi hermana despertó, pero mi papá le dijo que no se preocupara, que no pasaba nada, que siguiera dormida. Rezó y rezó hasta amanecer. A partir de ese día nos cambiaron de cuarto y no volví a ver el Cristo hasta años después, cuando nos mudamos de casa. Lo vi en una caja rota en varias partes. Desconozco qué hizo mi padre ese día, pero sí estaba segura de que no lo quería tocar por nada. Dejé la caja y ya más nunca lo volví a ver. Cuando nos cambiamos de casa, fue a una casa humilde, pequeña, de un solo cuarto grande, al lado la cocina y un patio enorme, y hasta el fondo de ese patio, el baño. Esa casa estaba al lado de una iglesia, y aquí fue donde nos pasó otro suceso. En esta casa se decía por los vecinos que había vivido una bruja. Es tan curioso como a tan corta edad recuerdo perfecto estas cosas. A mi hermana y a mí nos gustaba muchísimo jugar en ese enorme patio. Era muy divertido. Pero por las noches era muy terrorífico salir, pues estaba totalmente oscuro. No había focos, inclusive ni en el baño había foco. Un día, jugando Gaby y yo, encontramos velas que no estaban un día antes, y que parecía que estuvieron prendidas por la noche, por la cera derretida. Le gritamos a mi mamá, que se encontraba en la cocina, lo que vimos, y mi mamá corriendo hacia nosotras nos indicó que por nada las tocáramos y nos pasó a la casa. Y así fuimos encontrando cosas extrañas cada día. Velas, cordones, hojas que parecían fotos dobladas. Solo las veíamos de lejos, pero no las tocábamos, y al final siempre desaparecían las cosas. Un día encontramos en el mismo lugar donde estaban las velas una olla vacía, pero mi madre nos decía que la veía con dinero. Nuevamente no nos dejó acercarnos ni ella se acercaba. Esta situación no les gustaba a mis padres, pero por el momento era lo mejor quedarnos ahí, pues tenían un problema familiar en ese entonces. Cabe destacar que la puerta que daba a la cocina y al patio era de madera con un orificio que dejaba ver hacia afuera. Una noche, mientras dormíamos tranquilamente, de la nada se escuchó el chillido muy fuerte de un puerco. Un puerco como si lo estuvieran persiguiendo o matando. No lo sé, pero fue un chillido horrible, que hasta la fecha al escuchar a un puerco me devuelve aquella noche.
Mis papás rápidamente nos gritaron que nos fuéramos con ellos. Mi hermana y yo corrimos hacia su cama. Mi mamá nos tenía abrazadas muy fuerte, y mi padre se paró para ver qué sucedía. Todo se quedó en silencio y se puso frente a la puerta, cuando de pronto se volvió a escuchar al puerco, pero esta vez azotándose en la puerta. Clarito se veía cómo la puerta se quería abrir por los golpes fuertes que aquel puerco o lo que fuera estaba realizando. Entre chillidos de puerco desgarradores, mi padre prendió la luz mientras sostenía la puerta para que no se abriera, y todo nuevamente se quedó en silencio. Yo me moría de miedo al igual que toda mi familia. Recuerdo cómo mi papá decidió ver a través del orificio de la puerta, y como al ver a través de ahí pegara un brinco hacia atrás en el mismo momento en el que nuevamente el puerco chillaba golpeando la puerta. Pálido, mi papá se quedó tieso frente a la puerta, pero reaccionó rápido y le pidió. Le gritó que nos dejara en paz, que nosotros no nos metíamos con ella, que nos dejara. El sonido del puerco cada vez era más fuerte y parecía que derribaría la puerta. Mi padre, al vernos con tanto pavor y miedo, prendió la tele y puso música a todo volumen, mientras rezaban él y mamá poniendo cosas en la puerta para que no se abriera. Mi hermana me protegió y me metió al ropero con ella. Nos quedamos dormidas abrazadas mientras el puerco poco a poco se dejó de escuchar. Al siguiente día, mis papás les preguntaron a los vecinos si habían escuchado algo o si no se les había escapado un puerco. Para su sorpresa, nadie escuchó nada, nadie vio nada y nadie tenía un puerco. Les preguntaron a los vecinos ya que las casas se dividían en el patio por una reja y querían encontrar lógica que explicarnos, pero no fue así. Por esta razón y todo lo que vieron mis padres, decidieron volver a casa de los abuelos, pues hasta la fecha no nos ha querido decir mi papá qué fue lo que vio aquella noche. No puedo negar que me aterraba volver a la casa de las sombras. Ya no era la de mis abuelos, pues se habían mudado de la ciudad, así que ya no vivían ahí. Por fortuna, mi hermana y yo nos quedamos en otra habitación, esta vez la última, pero que al salir se veía el pasillo que daba a la puerta de la calle, y a un lado el cuarto principal, el de las sombras. Por fortuna no nos volvió a suceder nada paranormal o aterrador. Yo aún tenía el miedo de las sombras. Procuraba no entrar para nada a ese cuarto y pasar rápido por el pasillo a un lado de la puerta del cuarto. Pasaron algunos años, y un día mi padre llegó tarde de trabajar como cada día. Pasó a avisarnos que había llegado y darnos el beso de las buenas noches. Ese día era ya noche pasada de las 11. Mi hermana y yo seguíamos despiertas, pues nos gustaba hacer pijamadas. Llegó mi papá, nos saludó. Estábamos en la puerta cuando se escuchó un ruido en el pasillo. Mi papá volteó y rápido nos dijo, «Pasen, enciérrense y ya duérmanse», pero con un tono de voz con angustia. Le dije, «¿Qué pasó, papá?» Y me dijo, «Nada, no voltees para allá, ya apártense». Como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato. Volteé y para mi sorpresa vi esas sombras entrar y salir del cuarto una y otra vez. Volví a ver a mi papá espantada y solo me dijo, «Pásense, enciérrense y recen». Nos pasamos mi hermana y yo. Ella no distinguió nada, no vio nada, pero ese día yo tenía miedo de que me vieran, que supieran dónde estaba y volvieran. Esa fue la última vez que las vi. Ya no vivo más ahí, pero hasta la fecha les tengo miedo y ruego porque nunca me encuentren. Estos sucesos son los que más me han marcado.